En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El mensaje de hoy lo he titulado La desolación se hace prosperidad. Y vamos a ver cómo se puede cambiar el desierto a lugares que sean fértiles. Vamos a verlo. Y para eso quiero exponer hoy una palabra que para mí es muy querida, es de esas palabras que llevo en mi corazón. Y está en este libro que estábamos leyendo, en el profeta Isaías. Pero vamos a ir al capítulo 35 y vamos a leer todo el capítulo 35. Se alegrarán, dice así Isaías 35, el capítulo completo, se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Amado Señor, gracias por esta porción de la palabra que tú nos das hoy para estudiar. Gracias, Señor, por el privilegio. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Queremos que esta predicación sea un acto de adoración. No solo yo hablando, sino nosotros escuchando. Que tú te goces, Señor, contemplando a tus hijos reunidos alrededor de la verdad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fluya para que haya poder en este tiempo. Guarda, Señor, y crea un cerco alrededor de este lugar. Cerco como el que había alrededor del monte Sinaí. Un cerco que declare santidad en su interior y que coloque esta congregación bajo tu mano en total integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos no nos cansamos de decir lo que son tiempos difíciles, ¿cierto? Parece que no cede. Y nosotros dijimos, vamos, cuando termine la pandemia, vamos ya a estar bien. Y parece que la pandemia como que se va diluyendo, pero sin embargo los tiempos de desasosiego continúan, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de que los tiempos son difíciles, la actitud de algunos me llama la atención, que es muy despreocupada, ¿cierto? Es como que, no importa tanto, igual ahí se darán las cosas y lo que ha de ser será. Esto es muy parecido al tiempo en el que estaba el profeta Isaías. Isaías era una persona muy especial. Isaías no era como el profeta Amós, que había sido sacado de entre los agricultores de la tierra, ¿sí? No, él era un hombre culto. Parece que era un príncipe de Judá. Estaba emparentado con el mismo rey.
Y esto se nota mucho en sus escritos. La escritura del profeta Isaías es la más depurada de todo el Antiguo Testamento. Es la cima literaria más alta de toda la Biblia. Allí están, algunos han comparado a este profeta con Shakespeare y con Cervantes. ¿Sí? Así es de bello el lenguaje que hay allí. Y nosotros cuando lo vemos nos damos cuenta. La lectura que veíamos antes de Isaías 32, me comentaba Alfonsito, qué bella esa lectura. ¿Sí? Y esta es hermosa. ¿Sí? Hay algo especial. Pero ese libro del profeta Isaías también es único. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. La primera parte de Isaías que recoge todo el pecado de Israel y de las naciones va hasta el capítulo 39. De ahí en adelante, pues quedan los libros del Nuevo Testamento. Lo que viene de ahí en adelante, todo habla del reino venidero, del Mesías. Es el libro que habla más profecías acerca de Cristo aparte de los Salmos. Es un libro muy especial. Cuando estemos ante el libro del profeta Isaías, debemos tener una actitud de una profunda reverencia porque Dios puso algo especial en aquel que fue definitivamente el profeta más importante de toda la Biblia. Y que además es el que más nos habla de los tiempos por venir. Muy bien, eso es para ambientarlos de ese Señor. Pero ese Señor vivió en un tiempo muy difícil. Vivió en un tiempo en el cual había una apostasía profunda en la nación. En el reino del norte, ¿sí? La parte de Israel, capital Samaria, allá no había ninguna diferencia entre esa nación y las naciones impías alrededor de ellos, pero ninguna. Lo más dramático es que subían reyes, quitaban reyes, mataban reyes, ¿sí? Duraba uno un mes, el otro 6 meses, ¿sí? Y todos eran muy malvados. De ninguno de esos reyes se dice que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y justo en el tiempo del profeta Isaías, Asiria invadió el reino del norte y destruyó esa parte. Y quedó solo Judá, pero es que Judá no es que fuera mucho mejor. Solamente tenía una promesa de parte del Señor. Y como siempre, no es por nuestra bondad, sino por la misericordia de Dios. Y él había dicho que iba a preservar la casa de David y la preservó hasta el momento justo. Por eso esa parte no fue invadida y hasta la protegió. En tiempos del profeta Isaías fue la invasión de los asirios hasta la misma Jerusalén y Dios las protegió con mano poderosa, con actos milagrosos y sacó a los asirios de allí. Este es el tiempo del profeta Isaías. Más o menos entre el 740 al 697 a.C. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo terminó esta persona? Dice la tradición que durante el reino de Manasés, el rey más malo que hubo en Judá, murió aserrado por la mitad. Tiempos difíciles, ¿cierto? Y aún para los que hablan en nombre del Señor. Y de pronto más para ellos. Bueno. Lo curioso es que durante este mismo tiempo hubo unos instantes previos de paz y prosperidad, pero la espiritualidad del pueblo estaba bastante relajada. ¿Sí? Ellos adoraban otros dioses. ¿Sí? Uno de los reyes le dio por poner un altar al dios Moloch, que es un dios al cual se le sacrificaban niños. Increíble, allá. Era una estatua ardiente con los brazos extendidos. Y para pedir el favor de ese dios, le ponían los niños recién nacidos en los brazos. Era como si el bebito que está allá, o por aquí que está ahorita, los cogiéramos nosotros hasta el tiempo, los colocáramos ahí para que se quemaran vivos. Eso lo hacían. No es muy distinto ahora, ¿cierto? Vamos a verlo. En el reino, como les decía, de Israel, todos al destierro. Y en Judá, todos en la apostasía. Y hoy nuevamente estamos ante esos tiempos difíciles. Tenemos amenazas grandes, externas y hasta internas. Necesitamos volver a oír nuevamente
el mensaje de Dios a través del profeta. Entonces vamos a ir sobre esta lectura de Isaías 35 y vamos a empezar a hablar del desierto. Del desierto. Y en el versículo 1 decimos algo que uno le llama la atención, porque el desierto es una extensión, ¿cierto?, de tierra. Y aquí se le dan características que son propias de una persona. Miremos. Dice, se alegrará en el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, como las rosas, dice en la Reina Valera. Y nosotros tenemos que reconocer que hay pocos espectáculos tan desoladores como un desierto. No sé, ¿alguno de ustedes ha estado en un desierto? Y ha estado en un lugar, pero un desierto de verdad. Un peladero completo, que no hay nada. ¿Sí? Pues entonces, lo que se estaba refiriendo el profeta aquí es el desierto que hay hacia el sur de Israel. Ahí hay un desierto que se llama el Negev. Y eso es desolado. Y es cálido, ardiente. Baja del nivel del mar, en el mar Mediterráneo, hacia el mar Muerto hasta 300 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿se imaginan cómo es eso? Y ahí hay una depresión que se llama el cráter Ramón. El cráter Ramón es el cráter más grande de la Tierra, que tiene 40 kilómetros de longitud. Y ese no es un cráter hecho por un meteorito, ni mucho menos. Pero ahí la Tierra es tan árida, tan árida, que los astronautas que quieren hacer ejercicios para ver cómo es Marte, simulando la superficie de Marte, van allá a hacer sus entrenamientos. Así será desolado. Y se volvió un sitio turístico, entonces van los que hacen ciclomontañismo y van a ese lugar y allá hacen rappel y un montón de cosas extrañas. Pero es un lugar supremamente pelado, desolado. Ahí no hay nada. Nada. ¿Sí? Pero en ese lugar tan desolado, hoy, la nación de Israel ha hecho crecer árboles. Allí ahora hay cultivos. Yo veo un video y hay viñedos. No solo hay viñedos, hay frutales. Tienen cardos, tienen cactus comestibles. Tienen unos lugares, han plantado oasis. Eso es cosa que dicen, no, tremendo. Vi ahí gente degustando vinos. ¿Sí? ¿Qué es? El lugar triste, desolado, se ha convertido en un lugar vivo y alegre. Es decir, que sí, que el desierto sí puede sonreír. Y esa realidad del desierto florecido es una prefiguración de nuestros tiempos, pero también de tiempos futuros. ¿Sí? Es algo que anuncia el Señor acerca de su reino. Cuando el reino de Dios se establece, cuando el reino del Señor sea totalmente restaurado, lo que es desierto, triste, muerto, yerto, será vivo, florecerá, tendrá abundancia. Vamos hacia el versículo 2 porque allí se observa esa abundancia, ¿cierto? Ahí dice, florecerá y se regocijará. No solamente flores por todos lados, verde, sino que habrá como gozo, como alegría. Dice, gritará de alegría. Y se le dará la gloria del Líbano. El monte Líbano era el lugar donde estaban los famosos cedros del Líbano. Y eso es un lugar que aún hoy es hermoso. Unos cedros altísimos, es un parque nacional en la nación del Líbano. Me mandaron unas fotos hace poco de allá y eso es precioso. Comparar eso, dice, ese desierto que ustedes ven ahí tendrá la gloria de ese lugar. Y el esplendor del Carmelo. En el monte Carmelo, cuando uno vaya a Israel, es muy bonito. Hay unos jardines ahí plantados por unas personas que no son ni judíos, que no son ni cristianos, pero son unos jardines hermosos. ¿Sí? Y el esplendor del Sarón, que es una especie de valle. ¿Sí? Nada que ver con el desierto. Dice que ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios, la plenitud de la presencia del Señor. Es cierto, esa es una realidad futura, ¿cierto? Pero, ¿cuya sustancia? Y para los que están haciendo el reino inconmovible, esa palabra sustancia ya está clara, ¿cierto? ¿Quiénes están haciendo aquí el reino inconmovible? Alcen la mano. Bueno,
Me imagino que ya entendieron lo que quiere decir sustancial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Explicamos? Explicamos para los que no lo han hecho. Sustancial quiere decir algo que conserva en parte la esencia de lo que será, pero que todavía no es pleno. Cuando yo les explicaba, les decía, es como cuando uno hace un pollo, pone un pollo en agua, ¿cierto? Lo pone ahí a calentar, ¿sí? Y al final tiene su pollito. Saca el pollo y ¿qué quedó? La sustancia. La sustancia no es el pollo, pero conserva el sabor, ¿sí? Uno sirve y utiliza ese caldo. Esa es la sustancia. Esto que nosotros podemos tener ahora es la sustancia de algo que será pleno y definitivo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y esperamos su regreso, ¿cierto? Amén. A Él le damos la gloria. Pero ahora nosotros tenemos que vivir por la sustancia que necesita ser expresada y vivir en obediencia a Dios. Y esto es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios gobierna. Hace unos días estaba aquí nuestro hermano Carlos Abril y nos hablaba de que no vemos el Espíritu fluir, ¿cierto? Y que faltaba que la gente, que se manifestara el Espíritu, y él decía que había un problema. Y básicamente el problema yo lo resumo, y es que no hay obediencia, y hoy por eso no hay Espíritu fluyendo. Miren por qué lo digo. Ahora sí les pido que vayamos a esa lectura que leyó nuestro hermano Jimmy, Isaías 32, versículos 15 al 20. Miren lo que dice. Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y ojo, aquí viene otra vez, y el desierto se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto. Y yo digo, bueno, ¿y cómo así que el derecho? El derecho es la rectitud, ¿cierto? Lo correcto. ¿Qué tiene que ver eso con el desierto? Y la justicia se establecerá en el campo fértil. Es decir, que hay unas condiciones que van a ocurrir en donde antes había yerto, donde había maldad, donde había muerte, cuando el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. Versículo 17, el efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Pero no va a ser todo tranquilo, porque miren, aunque el bosque caiga por completo y la ciudad sea totalmente abatida, es decir, independientemente de las circunstancias adversas, va a haber paz y tranquilidad. Dice, dichosos ustedes los que siembran junto a todas las aguas, los que meten en los campos los cascos del buey y del asno. ¿Sí? Pero yo hago una pregunta, ¿dónde está ese derramamiento del Espíritu? Pero digo también, ¿acaso no fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Sí o no? Sí. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué esta realidad no la tenemos? Tal vez no estamos viendo esto es porque nos falta primero fe y en consecuencia obediencia. Porque yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco. Y de la misma manera, si no obedezco, no veré mi fe crecer. Entonces, si yo empiezo a obedecer, vamos a empezar a ver el Espíritu Santo fluir, porque todos somos morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos morada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo parece que está como contristado, allá escondido en medio de nuestros corazones. Estamos ante una realidad terrible, la realidad de una nación que ha entregado a los niños a la muerte, ¿cierto? Y nos duele en el corazón, y yo no creo que haya aquí nadie que diga que bien que ahora estamos en esa situación, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno. Pero entonces, estamos ahí. Simplemente decimos que feo. Pero si el Espíritu fluyera de nosotros, estaríamos actuando y haciendo algo.
no tan quietos. No nos basta con simplemente rechazar eso y considerar que es malo. Hay que actuar. Es lo que no nos basta ver cosas deplorables como las que hemos visto en días pasados de personas entrando a un lugar de culto de la Iglesia Católica y decir qué mal que estuvo, pero no actuar, no hacer nada. Hay que actuar. Vamos a ver nuestras realidades y voy a hacer algunas preguntas. ¿Nosotros somos la luz del mundo o seremos la luz del mundo? Entonces, ¿por qué entonces no brillamos? Pero somos la luz del mundo. Lo que pasa es que estamos puestos como cuando se le pone una caperuza encima a una lámpara. No se ve la luz. Pero somos. No seremos. Ni portamos la luz. Somos. ¿Somos o no somos la sal de la tierra? Entonces, ¿por qué hay tanta corrupción e insipidez? ¿Por qué? ¿Somos nación santa? Sí. ¿Por qué no vivimos de una manera que se distinga del resto del mundo? ¿Somos reyes y sacerdotes? ¿Dónde está el reino de Dios en la tierra? Incongruencias, ¿no? Es que así nos podemos infiltrar en el mundo, dice alguien. Si somos iguales, nos podemos meter en el mundo para influenciarlo. Más bien parece que está haciendo al contrario. El mundo nos está permeando y estamos viviendo como el mundo. El mundo nos está cambiando. Si nosotros no transformamos la cultura nos transforma a nosotros. Seguimos esperando el derramamiento del Espíritu desde lo alto. Pero el Espíritu ya fue derramado, vino a habitar en nosotros, pero no fluye de nosotros. Dijo el Señor, el que cree en mí, ¿de él qué? Emanarán como ríos de agua de vida. Y se refería al Espíritu. Fe. Muy bien. Esto es porque el Espíritu lo recibimos cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, ¿cierto? ¿Realmente rendimos nuestras vidas a Cristo? Sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces que se note. El desierto entonces es figura de un mundo sin Dios. Cuando nosotros vemos aquí el desierto es el mundo sin Dios, ¿cierto? Es comparable a cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, donde estaba la presencia de Dios y había abundancia de todo. Cuando salen a lugares de cardos, de espinos, salen al desierto, ¿cierto? Esa es la figura. Cuando nosotros hablemos de desierto en la palabra, no es tanto un lugar físico, es un estado del ser humano, ¿sí? Mi vida sin Dios entonces es ¿qué? Un desierto. Y la acción del Espíritu Santo en mi vida la transforma ¿en qué? En un valle fértil, en uno que da fruto abundante. Pero entonces no nos quedemos solamente en esa perspectiva personal de que el Espíritu en mi vida actúa y cambia y transforma. Eso tiene que fluir hacia afuera. Entonces tenemos una misión transformadora. Veíamos esa realidad del desierto transformado. Versículos 1, 2 y el 3, que nos estaba hablando de que la realidad de que Dios vendrá con salvación, ¿cierto? Cuando esa situación esté sucediendo. Pero entonces nosotros recibimos aquí una orden de parte del Señor, versículos 3 y 4 de nuestro capítulo 35, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Fortalezcan las manos débiles. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros, ¿cierto? Afirmen las rodillas temblorosas. ¿Qué son las rodillas temblorosas? Yo me imagino dos cosas cuando pienso en rodillas temblorosas. Uno, alguien muerto de miedo, ¿cierto? Pero también pienso en ancianos. Pienso en mis pacientes, por ejemplo, que a veces tienen 85, 90, 95 años. Han llegado hasta de 100 años. Y los ve uno como necesitan la ayuda de alguien para movilizarse dentro del mismo consultorio. Y los que tenemos familiares o tuvimos familiares de alta edad,
y los vimos cómo tenían esa necesidad. Sabemos lo que quiere decir tener las rodillas temblorosas. Y algunos tal vez hemos enfermado muy severamente durante ese tiempo y sentimos lo que eran rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, otra vez los que tienen miedo, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, Él vendrá a salvarnos. O sea, no somos nosotros los que vamos a lograr eso definitivamente, pero nosotros trabajamos para que venga el Señor a salvar, ¿cierto? Pero nosotros nos movemos, tenemos que hacer nuestra parte. Es decir, que somos heraldos de esperanza y tenemos que ser activos en la construcción del reino. ¿Qué quiere decir eso? Simple y llanamente, manos a la obra. Sigamos. Estamos en un tiempo de desánimo, de pronóstico reservado, ¿cierto? Las fuerzas flaquean, hay miedo, hay algunos que están pensando en que de pronto se van a ir del país, ¿sí? Y hay un espíritu de temor en el ambiente, un espíritu de temor. Pero el Señor nos invita a que no vivamos así, sino que seamos heraldos de esperanza, fortalezcamos los que están débiles, que apoyemos a los que están temerosos, que demos ánimo. El mismo profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7 se refiere a eso sobre el ministerio de ir, ¿sí? Cuando dice, para ustedes esto es una palabra muy conocida, Isaías 52, 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. No dice reinará, dice reina. Tenemos que anunciar esa verdad, que Dios reina. Entonces, en medio de un mundo de malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias. Debíamos hasta tener un noticiero, ¿cierto? Noticiero del tabernáculo de la fe. ¿Sí? Venga a escuchar las buenas noticias. A ver, comunicaciones, ¿qué vamos a hacer? No, mentiras, tranquilo, Fernando. Sin embargo, lo que vemos es la extensión del reino de la muerte. La cultura de la muerte avanza con desprecio por la vida. Hemos declarado, en consonancia con uno de los profetas de nuestro tiempo, un profeta en el siglo pasado llamado Abraham Maslow, que dijo que el objetivo del ser humano, ese es el padre de la psicología humanista, el objetivo del ser humano es llenar sus necesidades, y las dos mayores necesidades son la autoestima y la autorrealización. Si el hombre tiene buena autoestima y se puede autorrealizar, será feliz. Eso es lo que permeó nuestra cultura y vivimos para que los demás nos vean bien. La diosa autoestima, la diosa autosatisfacción y la diosa autorrealización. Y por la diosa autorrealización estamos dispuestos a sacrificar aún a nuestros hijos. Porque yo tengo que alcanzar mis metas. Porque si no alcanzo mis metas de ser profesional, posgrado, recontra posgrado, PhD, doctor en filosofía, no voy a ser feliz. Esa idea me la vendió Maslow. De que si no asciendo en la pirámide, seré triste. Seré una persona fracasada. Pero eso no es lo que dice la palabra. Nosotros no vamos a sacrificar las vidas de millones de niños ante el altar de la autorrealización. Porque son millones los niños no nacidos los que mueren cada año. El doctor James Dobson, que es el fundador de Enfoque a la Familia, dijo lo siguiente: considero que el aborto es el mayor mal moral de nuestro tiempo por el valor que tienen aquellos pequeños bebés.
Entonces la invitación es que no los llames fetos. Son seres humanos. Son personas como tú, son personas como yo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia real entre los bebés ya nacidos, los que tenemos en los brazos, y estos otros, es el lugar en donde están. No hay ninguna diferencia. Pero estamos viviendo en una cultura que ha decidido que el bebé en el vientre materno no tiene el mismo valor, no tiene la misma dignidad y que se le puede matar por lo tanto. Y miren, ya hay bioéticos muy importantes que están dando el paso más adelante. Ya no hablan solamente del aborto, ya están hablando del infanticidio. La India es una bobada al lado de lo que están pregonando, porque dicen que hay que cambiarle el nombre a eso de infanticidio. Suena feo, ¿cierto? Infanticidio suena como homicidio, ¿cierto? No, cambiémosle el nombre por aborto después del nacimiento. Bonito, ¿no? Peter Singer, profesor de bioética en Princeton, pide extender el derecho al aborto para incluir a los recién nacidos, de tal manera que a los padres se les permita matar a sus bebés hasta que se les pueda considerar conscientes o que tengan autopercepción. Dice él, matar a un bebé recién nacido nunca es equivalente a matar a una persona, es decir, un ser que desea seguir viviendo. Y entonces, él está diciendo que solamente puede ser considerado como persona alguien que tenga el deseo de seguir viviendo. Es decir, que si alguien está deprimido y dice, no quiero seguir viviendo, te mato, papá. Entonces, ¿qué hacemos con los que están en coma? Porque los tuvieron que inducir por alguna razón, o porque estamos esperando que se recuperen, y muchos se recuperan. Estuve 10 años trabajando en unidad de cuidados intensivos y les puedo decir que la gran mayoría de los pacientes que están en coma se recuperan. Van a la vida otra vez y tienen vidas otra vez productivas. Pero como en ese momento no pueden expresar, entonces ¿tenemos derecho en ese momento a matarlos? Sí. Entonces me dicen ellos, no, pero es que ellos tienen el potencial de despertarse y seguir viviendo. El bebé es igual. Él tiene el potencial de llegar a querer vivir, solamente que en ese momento no lo está expresando, porque ni siquiera entendemos qué es lo que está en su pensamiento. Pero hemos asumido que entonces no son personas. Y hemos asumido que antes de las 24 semanas, como no pueden vivir fuera del vientre materno, pues entonces no tienen derecho a vivir y los podemos matar. Qué triste, qué triste. Alguien hacía ese comentario, supuestamente un cristiano, de que, bueno, pero deben haber tenido alguna razón en la corte para haber dicho eso. Y yo monté en cólera, se me salió el indio. Y yo dije, ¿cómo puede un cristiano decir eso? Le dije, tú no eres cristiano, eres humanista. Y se lo dije a la cara. Triste tener que decirle eso. Muy bien. ¿Cómo es eso entonces de que un bebé recién nacido no es una persona? ¿Quién define lo que es una persona? Aquí la Corte Constitucional decidió que las personas son aquellos que llevan en el vientre materno más de 24 semanas. Y eso que con algunas restricciones. ¿Qué vendrá después entonces? Los ancianos, los discapacitados, tu color de piel, tu estatura, tu poder físico, tu IQ. Avanza la cultura de la muerte. Pero ¿qué se supone que debería estar avanzando? El reino de Dios. Dice que el reino de Dios avanza. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez Mateo 11:12. Ese es un versículo extraño, ¿cierto? ¿Alguien tiene aquí Reina Valera, cierto? Bueno, abramos Reina Valera en Mateo 11:12 y alguien que tenga Nueva Versión Internacional también Mateo 11:12. Entonces en Reina Valera dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? Ahí dice, y los violentos la arrebatan. Me gusta como está en la Nueva Versión Internacional.
lo expresa así. Tal vez un poco dinámico, pero creo que es muy válido. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra el viento y la marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es decir, que el ejercicio del reino de Dios exige de nosotros que seamos esforzados y valientes. Jueces 6:12, lo voy a leer en Reina Valera 1960. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció a quién, a Josué, que tenía la perspectiva de toda la tierra prometida delante de ellos. Dios se las había entregado. Pero, ¿qué hizo Dios? Barrió a toda la gente. Entren tranquilos, mijos. No. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero vaya y tome la tierra. Tiene que tomarla. Tiene que esforzarse, tienen que pelear. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes, hay carros de guerra, pero yo estaré con ustedes. Amén. Amén. Versículos 5 y 6 de nuestra lectura de Isaías 35. Se abrirán entonces, ¿se acuerdan? Si esforzamos al que está, que sus manos están cansadas, al que sus pies están temblorosos, animamos al que está con miedo. Dice entonces, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltarán el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¿Cuánto la cantamos en el pasado? Yo me acuerdo cuando en mis primeros tiempos cantábamos y danzábamos con esas canciones. Así. Eso es algo que nos da, es un canto típicamente alegre. ¿Por qué? Porque eso es una perspectiva alegre. ¿Sí o no? Imagínense, el ciego ve, el sordo oye, el cojo salta, grita el mudo. ¡Wow! ¿Está sucediendo? Pero sucederá. Sí. Fortalecemos las manos débiles, si afirmamos las rodillas temblorosas, si le decimos al de corazón temeroso, sé fuerte, no tengas miedo. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con eso. Y no sé si quiera decir que vamos a ver esos milagros y gloria a Dios si se dan esos milagros. Pero yo creo que es que el que tiene una venda en los ojos y sigue viendo las maravillas del mundo con el nuevo orden venir y dice, wow, qué bueno que venga el nuevo orden, se le quitará ese velo. El que ha sido necio y no ha querido oír las palabras del Señor empezará a oír. El que ha estado quieto y no ha querido moverse como si estuviera cojo va a saltar. Y el que no ha hablado empezará a hablar. Y dice que entonces de Dios vendrá la salvación. Yo quiero que tengamos esta palabra que voy a leer en el corazón. Porque realmente esto está en el corazón de Dios. Cada vez que la leo, y la he leído cientos, miles de veces, me martilla y cada vez me martilla más. Proverbios 24, 11 y 12. Hemos estado hablando de lo que el Señor pide de nosotros. Y aquí en este momento, para que se extienda la salvación del Señor, se pide de nosotros algo que tenemos que hacer y en lo cual no podemos detenernos. Dice allí, versículos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. No dejes de librar a los que van tambaleando a la matanza. Si dices, en verdad no lo supimos, no lo entenderá el que examina los corazones, el que vigila tu alma, él lo sabrá. Y recompensará al hombre según sus obras. Esto es una invitación gloriosa a la acción. ¿Podemos permanecer sentados? ¿Podemos seguir impasibles? ¿Qué vamos a hacer? Queremos un mejor futuro. Yo quiero que mis hijos tengan un mejor futuro. Cuando yo me vaya de este mundo, que ellos tengan un mundo mejor por delante. No sé cuándo vuelva el Señor. Sé que Él vendrá de nuevo. Pero mientras tanto, yo tengo que trabajar para mis generaciones, las generaciones de ellos y las generaciones de las generaciones de las generaciones. Y yo quiero para ellos un futuro prometedor, no un futuro sombrío.
Así ellos corran ahorita, los muchachos, y todo ese futuro sombrío a mí no me importa. Yo voy a trabajar porque el futuro de ellos no sea sombrío. Dice en el versículo 6, donde estábamos leyendo ahí en Isaías 35, segunda parte del versículo, y el versículo 7. Porque aguas brotarán en el desierto. Y hablamos que el desierto era un lugar de sequedad espiritual, de tristeza. Y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque. La tierra sedienta en manantiales como burbujeantes. ¡Wow! Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. El chacal es un animal del desierto. ¿Sí? Chacal. Son muy bonitos y son fieros, chiquiticos. Son familiares del lobo y del perro. Pero es un animal fiero y vives ¿en dónde? En esos lugares donde es duro, es difícil. Si no, aquí ya no va a haber chacales. Va a haber es juncos y papiros, que crecen es donde hay aguas, ¿cierto? Vamos a imaginarnos entonces un panorama bien alentador. Hoy tenemos una tierra de maldición, un desierto, llamado Colombia. No porque sea una tierra desértica, árida, sino porque vivimos en un desierto espiritual. Pero se va a volver como el paraíso terrenal. Va a volver a ser el Edén. Es un desierto que se va a convertir en un bosque y en un bello jardín. Amén. Un lugar donde solo se va a hacer la voluntad de Dios. Va a ser su reino hecho realidad en la tierra. Y ahí viene versículos tan lindos, versículos 8 y 9 de esta lectura que tenemos. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, no transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, es decir, ninguna fiera destructora, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo son hoy los caminos de Colombia? ¿Puedes hoy viajar al Catatumbo? Arauca, al Cauca, Chocó. No, no es cierto. Colombia hoy no es camino de santidad. No es así. Hoy es ruta de narcotraficantes, de violentos, de asesinos, de destructores. Las bestias feroces llenan el camino en nuestra nación. Pero no tiene por qué ser así. No debería ser así. Vamos a ir terminando. Versículo 10, ese no lo habíamos leído, ¿cierto? Cuando llegué a propósito hasta el 9, pero vamos a terminar el capítulo. Dice, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Volvemos a Isaías 32, ¿recuerdan allá? Como leíamos al principio, versículos 16 y 18, al 18. Entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil. El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Esta es una invitación a que entremos al camino de santidad. El camino de santidad no es un camino aburrido. Ay, no, que es que el camino de santidad es de los santurrones. No, el camino de santidad es el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces ha hablado mi pastor acá cuando habla de Jeremías 6? ¿Se acuerdan? Jeremías 6, 16. Que dice que yo les mostré, les dije, deténganse en el camino y miren, ¿sí? Pregunten por las sendas antiguas, es decir, el camino eterno de Dios. ¿Y qué? Y transiten por él. Eso es lo que el Señor nos ha pedido, que lo hagamos. ¿Pero qué dijimos? No iremos. Y entonces, cuando el Señor nos está planteando su camino de santidad, que es el camino de obediencia a sus mandatos, que es el camino que Él quiere que nosotros
andemos para obedecer, fortalecer las manos, sostener las rodillas temblorosas, dar ánimo, llevar las buenas nuevas, ayudar a los que están enfrentando la muerte, ir en contra de la cultura de la muerte, ser decididos y activos. Él nos está diciendo que lo hagamos. ¿Será que otra vez vamos a decirle al Señor? No iremos. Pero nos desgarraremos las vestiduras y haremos como aquellos que no hicieron nada cuando vinieron por los judíos y los gitanos y dicen, y ahora vinieron por nosotros y no hay quien nos apoye. Eso hablaban de la Alemania nazi. En ese tiempo hubo gente muy valiente, algunos pocos que se opusieron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un régimen totalitario en la Alemania nazi, desde comienzos de los años 30 hasta 1945. Fueron 15 años terribles en Alemania, donde otra vez Alemania fue la nación más poderosa del mundo, pero al costo de destruir la base moral cristiana sobre la cual se había construido esa nación durante la Reforma protestante. Y la iglesia, en ese tiempo, por miedo, conestó y se volvió una iglesia que se hacía los oídos ¿qué? Sordos, los ojos ciegos, la boca muda, quieta, no saltaban. Pero hubo un movimiento llamado la iglesia confesante. La iglesia confesante. Siempre que pienso en este señor Bonhoeffer, me pasa esto. ¿Por qué? Porque era un hombre de familia noble. Su papá era un médico psiquiatra muy reconocido. Familia bien. Pudo haber tenido una vida tranquila, era pastor. Dentro de ese medio hubiera tenido... Pero él dijo, no, esto no es justo, esto no está bien. No podemos pasar sobre la gente, no podemos considerar que hay personas de segunda, es más, que hay seres humanos que no sean personas, porque eso era lo que eran los judíos. En la Alemania nazi tú matabas a un judío y nadie te podía procesar. Hoy tú puedes matar un bebé en el vientre materno y nadie te va a procesar. ¿Cuál es la diferencia? Y él dijo, no. Y le dijeron, váyase porque lo van a matar. Y él tuvo miedo. Sí, se fue a Estados Unidos un tiempo, pero allá el Señor le seguía hablando con su palabra, diciéndole, no puedes estar quieto, no te puedes callar. Y volvió. Y volvió y lo encarcelaron. Y no lo encarcelaron en cualquier lado, fue un campo de concentración nazi. A vivir lo que era la realidad de un campo de concentración nazi. Y en medio de ese lugar, él era la alegría, el consuelo. Él se hizo amigo hasta de sus guardias, ¿sí? Decían, ¿cómo es que esta persona puede estar así? Y a pocos días de ser liberada del poder de la Alemania nazi, él murió ahorcado. Dio su vida. Pero hoy, ¿quién recuerda a la iglesia que fue cómoda y se sentó simplemente a aplaudir o por lo menos a callarse ante el asesinato de 6 millones de personas? Pero hoy la iglesia quiere quedarse callada ante el asesinato de más de 40 millones de bebés en el vientre materno. Dirán, pero ¿por qué vamos a movernos en eso? Esas cosas no las podemos cambiar. Sí, sí las podemos cambiar. ¿Que no las podemos cambiar? Voy a irme unos años más atrás. Finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, Inglaterra. Depravación moral completa. Esa era una nación donde había prostitutas en las calles, borrachos. Ustedes hoy miran Inglaterra y bueno, pues eso está cambiando ya otra vez, pero Inglaterra siempre ha sido una nación de gente como correcta, ¿cierto? ¿Cómo cambió esa nación? ¿Cómo?
Hubo un grupo de locos que creyeron esto, dirigidos por un señor llamado de apellido Wilberforce. Era un hombre fuerte, era un hombre musculoso, era un hombre de personalidad arrolladora. No, era un hombre enfermo, era un hombre delgado, era alguien que sufría de la espalda terriblemente, casi no se podía mover y tenía que pasar a veces periodos acostado, sufría del colon. Pero tenía un corazón muy grande y se decidió a luchar contra eso. Y estuvo en la Cámara de los Comunes, allá en Inglaterra, peleando contra una cosa, específicamente contra algo que era aceptado y visto como bueno en su tiempo, que era la esclavitud. No fue lo único por lo que peleó. Él fue el primer animalista que hubo, porque había peleas de perros y los perros se peleaban con los toros y la gente era feliz, bravo, bravo. Y él peleó contra eso. Él desgastó su vida y le entregó totalmente hasta la muerte para que eso cambiara. Y alguien pudiera decir, bueno, pero es que la esclavitud, es terrible. Es terrible. Pues en ese tiempo no. En ese tiempo decían, usted está loco, Wilberforce. Si hasta en la Biblia dice que uno puede tener esclavos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber comercio de esclavos si en la Biblia dice que puede haberlo? Pero eso era inhumano, era considerar a algún grupo humano por el color de su piel como inferior y no persona. Y se les podía hacer lo que quieran, pertenecían a esa persona y se les podía matar, se les podía hacer lo que quisieran. ¿Cuál es la diferencia? Unos con el color de la piel oscura, otros en el vientre materno. Unos hijos de Abraham, otros en el vientre materno. Esa es la única diferencia. Pero igual se les concedió un valor menor y se les podía matar. Y toda su vida peleó contra eso y hubo derrota tras derrota en las elecciones y poco a poco fue ganando. ¿Saben cuándo se venció la esclavitud y se declaró ilegal el comercio de esclavos en todo el reino británico? Cuando él estaba en su lecho de muerte. Pero él vio esa realidad. Así como mujer pudo saber que ya iban a liberar a su nación. Pagaron el precio. Nosotros no estamos pagando el precio. Estamos sentados. Simplemente nos damos golpes de pecho, pero no hacemos nada. No estamos haciendo nada. Estamos viendo las generaciones que van a venir enfrentadas a situaciones terribles. Nuestros hijos van a tener que vivir eso. Tu pequeña, la tuya, las tuyas, tus hijos, tus nietos. Nosotros ya vamos pasando. Yo no creo que me queden muchos años. Si Dios es bueno, viviré otros 30 tal vez, gloria a Dios. Podría vivir menos. Pero mis hijos van a quedar. Y ellos van a tener que vivir una situación mucho peor si nosotros no hacemos nada. Vamos a ir terminando. Mateo capítulo 6, versículo 10. El Señor nos enseñó que debíamos orar así, ¿cierto? Y esta fue una de los versículos clave que estuvimos trabajando en la primera sesión del Reino Inconmovible, ¿cierto? Venga tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso tiene que dejar de ser simplemente una oración dicha mecánicamente
por miles y millones de cristianos de diversos tipos de confesiones a lo largo de todo el mundo que lo repiten cada domingo. Y hoy se está repitiendo eso en muchas iglesias, aquí en nuestro país mucho, en otras, que lo repiten. Robertico, quiero cacao. No puede seguir siendo así. Tenemos que vivir de una manera tal que al final de nuestra existencia, así nos desgastemos, así nosotros tengamos que morir en un campo de concentración o postrados en una cama totalmente desgastados por el esfuerzo, recordando que hubo alguien que hace 2000 años no le importó entregar su vida, todo completo en una cruz, derramar su sangre totalmente para que nosotros tuviéramos un futuro y una esperanza. Él lo hizo para que hubiera un futuro, una esperanza, para que el reino se estableciera. No podemos vivir distinto. Nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Él dice hoy nuevamente a cada uno de nosotros, sígueme. ¿Y a dónde lo tienes que seguir? A la cruz. A la cruz. No podemos ser menos. Oramos. Amado Señor y Dios, gracias. Perdónanos por ser tan blandos. Perdónanos porque no hemos hecho nada. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Tal vez si hace unos años nos hubiéramos movido más, Señor. No sé. Pero hoy estamos aquí, Señor. Tus tiempos son perfectos. Y nos llamaste para esta hora. Nos escogiste para esta hora. Aquí estamos, Señor. Decimos como dijo el profeta hace muchos años. Heme aquí, Señor. ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Iremos nosotros, porque eso es lo que tú esperas de nosotros. Como la reina Esther, Señor, que fue colocada en un tiempo específico para defender la nación. Así nosotros estamos en este tiempo, Señor, y lo declaramos, lo confesamos. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo fluyendo de nosotros con poder, para que sean fortalecidas las manos, para que sean sostenidas las rodillas temblorosas, para que sea animado el que tiene miedo, para que podamos ver, Señor, la salvación de Dios venir, para que podamos, Señor, ver a los ciegos ver, a los cojos saltar, a los mudos oír. Gracias, Dios mío. Esto es terrible tener que enfrentarlo, Señor, porque ahora exige de nosotros un compromiso. Pero viviremos por ello, Señor, y no seremos inferiores por tu gracia, por el poder de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús. Amén.